Todavía estás empacando. La voz de Adriana tenía ese tono dulce pero afilado, como si quisiera sonar despreocupada, aunque no podía ocultar del todo el aguijón. No me di la vuelta. Doblé con cuidado mi última blusa, la acomodé junto a mi cuaderno de bocetos y cerré la maleta sin decir palabra. Ella estaba recargada en el marco de la puerta, con una taza de café en la mano, vestida con lino y una confianza que parecía ensayada. Adriana llenaba la casa con su presencia, sus lienzos, sus listas de música, sus quejas cuidadosamente practicadas sobre los curadores que no reconocerían el talento ni aunque les mordiera la cara. La noche anterior la escuché paseándose y murmurando después de otro correo de rechazo. No fisgoneé. No hacía falta. Conocía esa galería. Conocía el proceso. Conocía al curador. Y sabía en silencio y sin alardear que mi trabajo había sido elegido. No preguntó a dónde iba. Nadie lo hacía ya. Desde que Emiliano me invitó a quedarme aquí, solo por unos meses, me convertí en un mueble más de la casa presente útil ignorada. Adriana me ofreció una habitación de huéspedes, pero poco a poco fue reclamando pedazos de ella, primero el escritorio, luego la estantería y al final la lámpara buena para leer. Me las arreglé. Las mujeres como yo siempre lo hacemos. ¿Vas a ver a tu hermana otra vez?, preguntó tras un sorbo largo. Sus uñas repiquetearon contra la taza. Asentí cortésmente sin molestarme en corregirla, que pensara lo que quisiera. Era más fácil así. Minutos después, Emiliano pasó por el pasillo, me dio un beso en la mejilla y me recordó llamar cuando llegara. Buen chico. Ocupado, distraído, atrapado entre una esposa con ambiciones y una madre de silencios. Le toqué el hombro y prometí que lo haría. Me miré al espejo una última vez. Cuello limpio, cabello peinado, cuaderno de bocetos intacto. Guardé el sobre pequeño de la galería en el bolsillo lateral de mi abrigo junto al boleto de tren. Luego salí de la habitación con la calma de quien dejó de pedir permiso hace años. Todo comenzó hace 2 años, casi por casualidad, después de mi cirugía de cadera. Estuve semanas confinada a una silla junto a la ventana. El jardín se había vuelto salvaje helechos, invadiendo el camino de piedra hortensias, estirándose como si hubieran olvidado que alguna vez las podaron. No podía moverme mucho, pero podía ver. Y luego pude dibujar. El primer boceto fue de una taza de cerámica con una grieta en el asa, una que Adriana había tirado y que yo rescaté en silencio. Luego vino la regadera vieja, recargada contra la cerca trasera. Después el fregadero de la cocina, capturado bajo la luz de la tarde. No había tocado un lápiz en casi 2 décadas. Mis manos eran más lentas, más rígidas, pero algo en mí recordaba. No buscaba la perfección, solo la presencia. No se lo mostré a nadie, o menos a quienes vivían conmigo. No fue hasta que Clara vino a tomar café y vio mi cuaderno que alguien supo. Carmen susurró, levantando una página con cuidado como si fuera a deshacerse. Esto es de nivel galería. Me reí pensando que solo era amable, pero no lo dejó pasar. Semanas después, regresó con un folleto del Centro de Arte Contemporáneo La Ribera. Convocatoria abierta, dijo. Anónima. Sin currículum, sin nombres. Solo envía. Le dije que no con suavidad, pero firme. Volvió con un tablero de montaje y un escáner. Envié 3 piezas bajo el nombre que no usaba en décadas Carmen Alarcón. Mi nombre de soltera. Mi verdadero nombre, en cierto modo. El que pertenecía a la joven que pintaba en un pequeño ático sobre una librería antes de un esposo, antes de un hijo, antes del silencio. Cuando llegó el correo con la palabra felicidades, me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. La última vez que estuve en una galería fue para llevar jugos a una exposición de estudiantes. Adriana recogió el sobre cuando llegó por correo. C. Alarcón. Nunca he oído de ella.
murmuró arrojándolo sobre la mesa del pasillo. Esperé a que subiera las escaleras antes de guardarlo en el cajón junto a mis pinturas. Hay un tipo de silencio especial que viene de ser ignorada. No es la quietud de la soledad, es la calma de ser considerada inofensiva y relevante. Adriana nunca preguntaba dónde pasaba mis noches. Asumía que a las 9 ya estaba dormida. Pero ahí era cuando pintaba. Encontré un ritmo en el cuarto de lavado. La luz era terrible, el piso frío, pero nadie me molestaba. Desenrollaba mi lienzo sobre la secadora, ponía mi banquito entre botellas de detergente y pilas de ropa sin doblar y dejaba que el mundo se desvaneciera. Pintaba lo que vivía en los rincones de la casa, no los abstractos audaces de Adriana ni sus pinceladas exageradas. Los míos eran callados, observacionales, sin miedo al silencio. Un tazón astillado junto al fregadero. Emiliano leyendo en el sofá con un calcetín a medio quitar. La hiedra que se enredaba contra la ventana como queriendo entrar. Les puse nombres lentamente con intención. Aire ocupado capturaba cómo la luz se aferraba a los hombros de Emiliano mientras revisaba una hoja de cálculo. Herencia no vista era un bodegón de la pluma de mi difunto esposo, descansando en un cajón que nadie abría. Silencio. En verde era la vista desde el porche trasero, al amanecer antes de que alguien más se despertara. Clara me ayudó a elegir las 3 mejores para enmarcar. Las trataba como si importaran, como si yo importara. Al principio me sorprendió que me vieran sin reducirme. Me había acostumbrado tanto a empequeñecerme. Mientras tanto, Adriana llenaba el comedor con sus lienzos remolinos, caóticos, pintura metálica, títulos como Desesperación desatada y Espíritu liberado. Organizaba salones de artistas donde nadie me miraba a los ojos. Una vez alguien preguntó si era la encargada de la comida. No los corregí. Los dejé creer lo que quisieran. Eso me daba libertad. Cuando llegó la carta de aceptación, la leí despacio, palabra por palabra. Nos complace informarle. No lloré, ni siquiera sonreí. Solo lavé mis pinceles con más cuidado de lo habitual y los puse a secar como si fueran cubiertos antes de un banquete. La exposición era en una semana y lo único que quedaba era guardar silencio un poco más. 3 días antes de la apertura, escuché a Adriana discutiendo por teléfono. El tono era inconfundible, tenso, forzado, desesperado. Cuando colgó entró a la cocina y estrelló su taza con más fuerza de la necesaria. La misma galería murmuró. Otra vez Marisol Vargas. Tiene algo contra mí, lo juro. Seguí removiendo mi té, el centro de arte, la ribera. Se quedó quieta un instante y luego soltó una risa frágil. ¿Lo conoces? He oído de él, dije, dejando la cuchara con cuidado. Adriana se sirvió más café. Es un juego arreglado de verdad. Siempre escogen cosas raras, sentimentales. Seguro entró alguna barista jubilada con acuarelas. No dije nada. Era más seguro. Más tarde, ese día, derribó mi cuaderno de bocetos mientras ordenaba. Se abrió cerca de su pie, mostrando un borrador temprano de Silencio en verde. Lo empujó con el zapato hacia la mesa. Perdón, dijo sin emoción, sin molestarse en recogerlo. Me agaché despacio, tomé el cuaderno y lo guardé de nuevo en el cajón. Esa noche durante la cena me miró fijamente antes de decir, tal vez debería dar clases como tú. Algo estable, educación artística. Mantener el sueño vivo. No había una sonrisa en sus labios, pero no en sus ojos. Asentí lentamente. Es un trabajo significativo. Se encogió de hombros. Claro, si te gusta el pintura con dedos y diapositivas de historia del arte. Emiliano cambió de tema rápido, como siempre hacía cuando la tensión subía. Lo dejé pasar. Adriana no sabía lo que cargaba bajo mi silencio. No podía verlo, todavía no. Esa noche empaqué mis piezas enmarcadas con cuidado. Cubrí cada esquina, etiqueté cada título con pluma fina y las apilé en la bolsa de portafolio
que Clara me prestó. El aire en el cuarto de lavado se sentía más ligero, más afilado. En la parte trasera de cada lienzo escribí mi nombre, Carmen Alarcón, con mano firme, como si nunca hubiera dejado de usarlo. Luego cerré la bolsa y la escondí detrás del sillón del estudio, lista para la mañana. Adriana pasó la mayor parte del viernes probándose ropa. Escuché el roce de las perchas y el suave golpe de los zapatos descartados mientras se preparaba para la apertura de la galería. Su voz flotaba por el pasillo mientras charlaba con su amiga Sofía, riendo de esa manera cortante que usaba cuando estaba nerviosa. «No estoy en la lista, pero tal vez haya alguien importante», dijo. «Nunca sabes a quién te vas a encontrar en estas cosas». Estaba sentada en la orilla de la cama de huéspedes doblando mi chal y luego puse mi cuaderno de bocetos sobre mi blusa planchada. No me apresuré. Cada movimiento se sentía intencional como un ritual. Mientras cerraba mi maleta, Adriana apareció en la puerta, ajustándose un arete de plata. «¿Tú también sales?», preguntó fingiendo interés. «Solo por el fin de semana», dije. «¿Otra vez con tu hermana Sue?». Sonrisa era leve, pero estaba ahí, algo por el estilo. Se encogió de hombros y se giró hacia el espejo del pasillo. «Bueno, diviértete. A ver quién consigue más vino gratis esta noche». Emiliano entró poco después, metiendo su camisa dentro del pantalón. «¿Necesitas que te lleve, mamá? Podemos dejarte en la estación. Ya lo tengo arreglado, pequeño. Gracias». Me besó en la frente y me pidió que llamara al llegar. Prometí que lo haría. Cuando la casa se quedó en silencio, fui al comedor y saqué la bolsa de portafolio de detrás del sillón. La llevé a la puerta principal y la apoyé con cuidado contra mi maleta. Al amanecer, me levanté sin despertar a nadie. El cielo aún estaba oscuro, un gris azulado que contenía el aliento. Dejé una nota en la encimera simple, educada sin detalles. Luego salí al aire de la mañana con el portafolio en la mano y cerré la puerta tras de mí. La estación de tren estaba a unas cuadras. Caminé despacio con los tacones resonando en la acera húmeda, pasando por vitrinas de panaderías aún oscuras y buzones esperando manos. A las 7:15 subí al tren rumbo a la Ribera con mi boleto doblado junto a la invitación de la galería, ambos bajo el nombre que casi había olvidado cómo reclamar. El tren se mecía suavemente mientras avanzaba por la costa con las ventanas empañadas por el aliento de la mañana. Me senté sola, en una esquina con el portafolio a mi lado, las manos cruzadas en mi regazo. No revisé mis notas. No volví a checar la dirección. Sabía a dónde iba. La Ribera no había cambiado mucho. La misma tienda de antigüedades torcida, el mismo café, con sillas verdes descascaradas. La galería estaba escondida en una calle tranquila, cerca del puerto, su fachada blanca desteñida por la brisa. Llegué justo antes de que abrieran. Una mujer de cabello corto y gris, con ojos amables, me recibió en la entrada. «Nombre Carmen Alarcón», dije, y el nombre no se trabó esta vez. Fluyó de mi boca, como si siempre hubiera estado ahí. Me entregó un gafete negro, con letras doradas, artista destacada. Me lo puse al cuello y sentí algo cambiar en mi espalda, como si mi columna se enderezara un poco. El salón de exhibición era luminoso y silencioso. Mis 3 pinturas estaban centradas en una sola pared, enmarcadas en blanco, iluminadas desde arriba por luces suaves. Sus títulos estaban impresos en una tipografía limpia en placas debajo de cada una. Aire ocupado, herencia no vista, silencio en verde. Me paré frente a ellas con el corazón lento firme. Se veían bien, se veían como si pertenecieran ahí. Una voz detrás de mí dijo: «Llegaste temprano, siempre lo hacías». Me giré. Marisol Vargas sonrió con las manos entrelazadas frente a ella. «Probablemente no me recuerdas». Escuela Secundaria Benito Juárez, 2º año.
Me dejaste entregar una pintura una semana tarde porque mi papá estaba en el hospital. Busqué en su rostro y ahí estaba el destello de la chica que había sido. Nos dijiste, continuó, que el arte es lo que hacemos cuando nadie aplaude. Lo recuerdo, dije suavemente. Bueno, sonrió señalando la sala. Ahora están aplaudiendo. Asentí. Lo sentí no exactamente orgullo, sino una calma profunda, como si algo que había esperado aire por mucho tiempo por fin pudiera exhalar. Caminé por el espacio, dejando que mis ojos se ajustaran a la distancia entre quien había sido y quien nunca había dejado de ser. Eran poco más de las 2:30 cuando la vi entrar. Adriana, con sus aretes llamativos y una blusa cuidadosamente despreocupada, entró con Sofía, siguiéndola de cerca. Reían por algo probablemente sobre el estacionamiento o el vino, pero el sonido se desvaneció en el silencio de la galería. Estaba cerca de la pared del fondo, medio en sombras, con un vaso de vino blanco intacto en la mano. No me moví. No lo necesitaba. Adriana caminaba con confianza, como quien cree que pertenece. Pasaba de pintura en pintura, ofreciendo críticas suaves entre dientes, con las cejas arqueadas y la cabeza inclinada lo justo para mostrar discernimiento. Entonces se detuvo. Vi su cabeza girar ligeramente. Su cuerpo la siguió más despacio, como si una corriente la jalara. Estaba frente a Silencio en verde. Sus ojos se entrecerraron. Se acercó más a la placa. Sofía la alcanzó. «¡Guau!», susurró. «Esta es hermosa. Ese verde casi canta». Adriana no respondió. Volvió a leer la placa. Sus labios se movieron, pronunciando en silencio el nombre C. Alarcón. Se giró escaneando la sala. Sus ojos pasaron por la multitud y se posaron en mí. La dejé mirarme. No escondí el gafete en mi cuello. No escondí mi postura erguida, serena, sin cambios. Caminó hacia mí lentamente, cada paso medido. Cuando se detuvo frente a mí, no habló de inmediato. «¿Esto es tuyo?», dijo finalmente en voz baja. «Así es», respondí. Parpadeó. «Tú enviaste a esta exposición». «Así es». «Pero nunca dijiste». Sonreí. No con crueldad, no con amabilidad, solo lo suficiente para llenar el espacio que sus suposiciones habían ocupado antes. «No pensé que te interesaría», dije. Abrió la boca, luego la cerró. Detrás de ella, Sofía seguía admirando la pintura. Adriana miró el lienzo una vez más, luego a mí. Su rostro cambió, no con enojo ni envidia, sino con algo más frágil. Reconocimiento, tal vez. El peso de lo que se había perdido por no preguntar. Me giré hacia la pared y di un sorbo de vino, dejando que el silencio entre nosotras se mantuviera como la pintura innegable y firme. Adriana no volvió a hablar de inmediato. Se quedó a mi lado con los brazos cruzados sobre el pecho, cambiando el peso de un talón a otro, como si no pudiera encontrar su lugar. Sofía se había ido a ver una instalación de esculturas ajena a la tensión que vibraba entre nosotras. «Solo no pensé», empezó Adriana y se detuvo. Miró Herencia no vista con la mandíbula tensa. «Enviaste bajo otro nombre». «Así es». «¿Por qué?», incliné la cabeza. ¿Habría cambiado algo? No respondió. En ese momento Marisol se acercó con una tablilla en la mano, sonriendo cálidamente. «Ah, se encontraron», dijo. «Carmen, tu trabajo ha atraído a la mayor cantidad de gente hoy. La respuesta ha sido maravillosa». Se volvió hacia Adriana. «¿Son familia, Adriana?», asintió lentamente. «Es mi suegra». «Entonces debes estar orgullosa», dijo Marisol sin dudar. «Es una destacada. Ya estamos hablando de incluir Silencio en verde en la curaduría de invierno». Adriana intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. «Eso es impresionante», murmuró. «Gracias», dije con tranquila firmeza. Sofía regresó con 2 copas de plástico, con sidra espumosa, y se quedó helada a medio paso. «Espera, ¿esto es tuyo?», preguntó con los ojos muy abiertos. Adriana no mencionó
No lo sabía, dije simplemente. Adriana miró a otro lado. Marisol fue llamada al otro lado de la sala y Sofía le pasó una copa a Adriana. Ella la tomó con los dedos apretados alrededor del tallo y miró al suelo. ¿Has estado pintando todo este tiempo?, preguntó sin mirarme. Nunca paré realmente, solo lo mantuve en silencio. Y ahora, esto. Así es, dije. Miró de nuevo hacia la pared, a su propio reflejo, apenas visible en el cristal que cubría aire ocupado. Sus hombros cayeron ligeramente. Disculpa, murmuró, y se alejó pasando a Sofía, a los otros invitados a la fila de lienzos que ya no tenían nada que probarle. No la seguí. Me quedé justo donde estaba arraigada en el momento en el espacio que me había ganado con cada pincelada que nadie se había molestado en ver hasta ahora. Y mientras la luz de la tarde cambiaba contra las paredes blancas, me giré hacia el siguiente cuadro lista en silencio para lo que viniera después. Emiliano llamó esa noche. Acababa de llegar a una pequeña posada cerca del puerto con mi portafolio apoyado contra el escritorio aún cerrado. Dejé que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar. Adriana llegó temprano a casa, dijo. No dijo mucho. Me senté en la orilla de la cama. Entiendo. Estaba afectada, no enojada, solo callada, como si estuviera tratando de entender algo. Imagino que sí. Hubo una pausa larga de esas que solo existen entre un hijo y una madre, cuando ambos saben que algo ha cambiado, pero no están seguros de quién debe nombrarlo primero. Dijo que era tu exposición, que eras la destacada. Bajó la voz. ¿Por qué no me lo dijiste? No necesitaba público, dije. Solo una pared y un marco. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja. Lo sé. Otra pausa. Ella ha estado pintando de nuevo, añadió. Se sentó en la mesa de la cocina esta noche con su cuaderno. No dijo una palabra, solo dibujó. No respondí. Algunos silencios no están hechos para llenarse. A la mañana siguiente regresé a la casa justo después del amanecer. El aire era suave, de esos que se posan sobre todo sin pedir permiso. Entré en silencio y llevé mi maleta a la habitación de huéspedes donde nada había cambiado, y sin embargo todo era diferente. Tras desempacar, tomé mis cuadernos y armé el caballete junto a la ventana. Siempre había sido el rincón más luminoso, pero lo había evitado por cortesía o hábito. Ahora abrí la ventana de par en par y dejé que la luz cayera libremente. A media mañana estaba mezclando colores otra vez con el pincel en la mano, no como un secreto, sino como una declaración. Emiliano pasó más tarde, deteniéndose en la puerta mientras trabajaba. Miró el lienzo a medio terminar luego a mí. No te vas, ¿verdad? No dije con los ojos en el pincel. Pero ya no seré pequeña. Asintió y se alejó, dejando la puerta abierta tras de él. Me quedé donde estaba agregando verde a los bordes de un árbol que aún no decidía si conservar o dejar desvanecer. Pasó una semana. El aire en la casa se sentía diferente, no más pesado, no más ligero, sino más honesto de alguna manera. Adriana y yo compartíamos la misma cocina, el mismo pasillo, pero sin la fricción de antes. Ya no rondaba ni se burlaba. Observaba. Una tarde la encontré en la sala, parada frente a mi pintura más reciente, Retrato en ausencia. No era de nadie en particular, pero las pinceladas tenían una tensión silenciosa, algo medio recordado y medio ignorado. No dijo nada cuando notó que estaba detrás de ella. Solo se hizo a un lado y asintió una vez. Emiliano me contó después que ella había enviado algo a la convocatoria de invierno, esta vez usando su nombre de soltera. Dijo que si no la eligen por su trabajo, no vale la pena ser elegida. No comenté. Bastaba con saber que lo había decidido por sí misma. 2 días después, recibí una carta de Marisol. El colectivo de arte La Ribera me invitó a unirme a su residencia de artistas para la próxima temporada. Sería un honor incluir tu voz
entre los talentos más perdurables de la región, escribió. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi cuaderno. Esa noche, mientras limpiaba pinceles en el fregadero de la cocina, Adriana se quedó cerca de la puerta. «Escuché que te invitaron al colectivo», dijo. Su voz era uniforme. «Así es», dudó. «¿Vas a ir? ¿Voy a ir?» Otra pausa. «¿Puedo acompañarte solo para observar sentarme?» Me giré secándome las manos. «Si traes tu mejor boceto, te dejarán hablar». Me dio la sonrisa más pequeña que le había visto, tensa pero real. Asentí luego. Pasé junto a ella hacia la habitación que antes llamaban trastero. Mi caballete estaba a la luz sin esconderse ahora, rodeado de ventanas abiertas y trabajo sin terminar. No cerré la puerta tras de mí. No había necesidad. Algunas victorias son ruidosas, otras se asientan en los huesos firmes y duraderas. Tomé un pincel limpio y lo sumergí en el frasco, dejando que las cerdas se empaparan. Luego hice la primera pincelada deliberada sin prisas innegablemente mía.